enfocado en evidencias de la salvación, hablando del tema de la salvación, hablando acerca del Mesías y cosas que nos puedan comprobar, evidencias que nos puedan mostrar que lo que estamos estudiando es está comprobado tanto históricamente como arqueológicamente, ¿sí? Hay bastantes evidencias que pueden apuntarnos hacia las profecías, hacia lo que está pasando en el mundo actual y lo que ha pasado y las profecías que se han cumplido, ¿verdad? La semana pasada pues ustedes saben, no pudimos asistir, ya que mi suegra, la mamá de mi esposa, falleció. Ustedes saben que su mamá de Guti, también compañero de ustedes, ¿verdad? Por eso también Guti lo tuvieron que sacar y fue un golpe muy fuerte, pero yo tengo la certeza de que su muerte no fue en vano. Su muerte va a ser para traer a otras personas a los pies de Jesucristo. Y mi suegra era una persona admirable, una persona honrosa, especial, una gran mujer. Esto pues se los comparto como un memorial acerca de ella, porque sé que ustedes convivieron con Guti y quiero pues hacer hincapié en esto, ¿no? De que fue una gran mujer que estuvo ahí al lado de su marido, cumplió la carrera más importante que cualquier mujer puede cumplir, que cualquier título de licenciatura o maestría, porque fue una ama de casa que estuvo, crió bien a sus hijos, estuvo con su marido y fue una gran madre, una gran mujer que tuvo una buena familia y Dios se la quiso llevar a casa, ¿verdad? Nosotros tenemos la certeza de que Dios tiene algo prometido para aquellos que le aman, y nosotros pues basándonos en las promesas y las evidencias de la Biblia, creemos que ella está en un mejor lugar, ¿sí? Y esto es algo real para nosotros, para que nos demos cuenta cómo cambia la vida de un día a otro. La semana pasada aquí estaba Guti, ¿no? Sí. Aquí estaba Guti y su vida normal, pero de repente falleció su mamá, y para que se den cuenta que no somos eternos, brother, estamos de paso, no sabemos cuándo pueda llegar ese momento. A mí me golpeó fuerte también, a pesar de que mi relación no era así como que digas tan estrecha con ella, pero sí fue una mujer pues admirable, y Dios tuvo pues Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Él da y Él quita, y eso que nos haga cobrar conciencia a nosotros de que tenemos que acercarnos a Dios, porque no sabemos la hora ni el día. Dice, y si Cristo no viene antes de que muramos, pues el día que tú mueras y yo muera, ese es el fin del mundo para ti y para mí. Entonces, tenemos la esperanza y la fe en lo que nos dicen las Escrituras, brother. Ahí es donde podemos encontrar la esperanza para la vida venidera, porque hay otra vida después de esta vida. Esto es nada más una prueba, estamos de paso, pero algo sigue después de esto. Tenemos que trascender a otro lugar, eso es evidente, porque no somos réplicas. Nadie es igual a nadie, ni aun los gemelos son exactamente iguales. Por más que te parezcas a tu padre, tú eres único. Y todos los seres humanos que hemos existido en el transcurso de la historia somos únicos. ¿Tú crees que tú, siendo un ser humano único, con tus características únicas, con tu personalidad única, el día que tú mueras no vas a trascender a otro lugar? Hay otro lugar, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay un cielo y hay un infierno, ¿verdad? Hay un lugar de tormento y hay un paraíso. Yo quiero creer que
pues al fallecer mi suegra va a contribuir para que mucha gente, para que muchos en la familia se acerquen a los pies de Jesucristo y su muerte no sea en vano, sino que siga obrando para gloria y honra de Dios. Y a pesar de que a nosotros nos duele perder un ser querido, ¿verdad? Pero ella ya está en un mejor lugar, ella está en un paraíso, en un lugar pues inimaginable. ¿Y cómo tenemos esa evidencia? Pues porque lo dice la Biblia, brother. Muchos dicen, pero pues ¿quién ha regresado de los muertos para decirnos que hay vida después de la muerte? Pues ¿quién? Jesucristo. Jesucristo venció la muerte. Él resucitó al tercer día y lo vieron sus discípulos. ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo es posible que un puñado de discípulos que estaban primero atemorizados, que lo abandonaron, que huyeron, cuando el gobierno romano se lo llevó custodiado y lo torturaron y lo crucificaron, ¿de dónde agarraron ellos el valor después para poder esparcir las buenas nuevas del Evangelio y predicar acerca del reino de Dios y de Jesucristo, al punto de que a cada uno de ellos fueron ejecutados? ¿De dónde agarraron ese valor? ¿Qué pasó? Es que ellos vieron cuando lo crucificaron, pero también ellos vieron al Cristo resucitado. Estuvo con ellos, hubo pruebas contundentes, hubo mucha gente que lo evidenció, lo vio, lo palparon, lo volvieron a tocar. Estuvo con ellos 40 días después de que había resucitado. Y esto no es a base de un testigo, dos, hay muchos testigos y la misma historia lo afirma, brother. Entonces, ¿cómo es posible que 2000 años después esta obra no ha parado, no la han podido parar, han intentado destruirlos y acabar con ellos? Acabaron con Jesucristo aparentemente, pero resucitó, venció a la muerte y mataron a todos los discípulos y los que siguieron después de ellos. Hubo un tiempo donde Roma, una gran persecución, los echaban a los leones y aparte los prendían como antorchas en las calles a los cristianos, brother, y había persecución. Es porque Cristo es real. Cuando la gente está dispuesta a morir por una causa, no vas a morir por una causa que no sea algo real. Uno que otro loco, ¿no? Piratón, está dispuesto a morir por algo que no vale la pena, pero tanta gente no puede ser. Si esto fuera obra de hombres, ya se hubiera disuelto, ya se hubiera disipado, ya se hubiera acabado. Esta es la obra de Dios y Dios te escogió a ti del montón. Dios puso su mirada en ti y tiene un plan para tu vida, tiene un propósito y quiere tener comunión contigo y quiere que tú lo conozcas de una manera personal e íntima y formar un fundamento, una base de tu fe para que tú a su vez puedas ser un discípulo que comparta también el Evangelio a otros y rescates a aquellos que a tumbos van hacia la muerte, que sus almas van como al infierno, y tú seas un testimonio poderoso, un instrumento poderoso en las manos de Dios, una herramienta para que puedas participar en el reino de Dios y rescatar a aquellos que se están perdiendo, brother. Porque al fin y al cabo la vida no tiene sentido. Sin Dios no tiene sentido la vida. Todos nos vamos a morir. Nada trajimos a este mundo y nada nos podemos llevar. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por mí, dijo Jesucristo, y por el Evangelio la salvará. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que se aferre a su vida, aquel que quiera vivir para sus gustos, para sus placeres, aquel que no quiera cambiar, aquel que quiera ser egoísta, aquel que quiera nada más vivir su vida y cotorreárselas, dice la palabra de Dios, ese la perderá. Porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos lo encuentran. Pero aquel que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, dijo Jesucristo, la salvará para vida eterna. Y Dios te escogió a ti, brother. Aquí te tienes sentado a su mesa, porque lo que estamos ahorita vamos a comer es palabra de vida eterna, pan de vida eterna, ¿sí? Para nuestras almas.
Y Dios te escogió a ti para que te invitarte a sentarte a su mesa, para alimentar tu alma. ¿Para qué? No para que te quedes con el clavo y te engordes, no, es para que tú también puedas aprender del Evangelio, ¿sí? De la verdad, de lo que está en la palabra de Dios, no de la religión, no de las tradiciones, no de las costumbres, sino de lo que dice la palabra de Dios, lo que está comprobado, brother, que esto fue escrito en un periodo de 1500 años, brother, por más de 40 autores que ni se conocieron, la mayoría de ellos, y tiene un tema central. Está increíble esto, brother. Hay muchas evidencias que yo mismo ha venido a tocar la duda y la lógica es enemiga de la fe, y viene y entre más le he rascado, más me he dado cuenta que me guste o no me guste, lo que está aquí escrito es lo que es la verdad, y tiene cumplimiento, ha tenido cumplimiento y va a seguir teniendo cumplimiento, y la palabra de Dios permanece para siempre, por los siglos de los siglos, y todo esto va a culminar en un fin. Ahorita aparentemente ya estamos muy cerca de los últimos tiempos, brother. Ya pasó el tiempo del sueño del rey Nabucodonosor, donde habló el profeta Daniel, le contó sus sueños y se lo interpretó, y ya pasaron esos reinos que describió la Biblia. 2600 años antes de Cristo tuvo este sueño el rey Nabucodonosor, y tenía que ver con los imperios del mundo, hasta que llegue el fin. Y ya pasó el imperio babilónico, ya pasó el imperio medo-persa, luego el imperio griego con Alejandro el Magno, y ya después vinieron los romanos, y después, pues, brother, han caído imperios, y Cristo sigue reinando 2000 años después. Después de 2000 años, millones de personas se reúnen en su nombre cada semana, cada día alguien invoca su nombre. ¿Tú crees que esto es un cuento de hadas, una fantasía? ¿Tú crees que esto no es real? ¿Cuántos creen que esto es real, que es una realidad? Que es una realidad. Y estamos llegando a una convicción. ¿Sabes qué es una convicción? Que estamos llegando a un convencimiento de esto. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, estamos estudiando y nos estamos dando cuenta que esto es una realidad, brother. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, es correcto. Los sueños de Nabucodonosor. El primero de los sueños, él primero le habló a sus profetas, a sus magos, y les dice: oye, ¿sabes qué onda? Pues tuve un sueño que me perturbó. Entonces cuando llegan a él les dice: bueno, pero ¿saben qué? La verdad es que ya se me olvidó el sueño, y quiero que me digan ustedes qué onda con mi sueño. No les digo que se les olvidó, nomás les digo, no les voy a decir mi sueño, para ver si, pues porque quería asegurarse que de veras le interpretaba bien el sueño. Entonces, como ellos insistieron en que primero les dijera pues cuál era el sueño, y él le insistió en que no, y que si no no, les iba a dar piso, y de hecho a unos cuantos sí les dio piso por no saber. Entonces ya iban sobre Daniel y sobre sus hermanos, pero Daniel le dijo al soldado, le dijo: ¿sabes qué? Pues llévame ante el rey, y órale, va, yo le digo: ¿qué onda? Lo lleva ante él, y le dice el sueño era una cabeza, era una estatua, la cabeza era de oro, el cuerpo y el pecho era de plata, las piernas eran de acero, y los pies eran de barro cocido. Aquí era de bronce. Y una piedra llegó y los destruyó, empezó desde los pies y se vino abajo todo. Sí, pero ese sueño tenía que ver con los imperios, exactamente. Y esa estatua, la cabeza representaba el imperio babilónico, luego los medos persas, la parte de plata, y luego la parte de bronce fue el tiempo de los griegos, y luego ya el imperio romano fue las piernas de hierro, que se dividió en dos: el imperio romano en Constantinopla y Alejandría, que hoy en día viene siendo una parte de Europa y otra parte del Medio Oriente, donde se dividió el imperio romano.
y ahí de ahí, como dice, se funde el hierro con el barro, y eso representa que estamos en los últimos tiempos, brother, donde salieron el Imperio Romano, que es allá en Europa y en el Medio Oriente, donde se dividió. Se van a unir 5 naciones del Medio Oriente, ¿sí? De donde antes fue el Imperio Romano, Alejandría y Constantinopla, y 5 naciones de Europa van a hacer una confederación y todo eso. Bueno, ese es otro tema, de ahí viene el anticristo, pero eso, ¿qué nos indica? Pues que tienen cumplimiento las Sagradas Escrituras. Hoy en día quiero darle gracias a Dios por mi salvación. Antes de entrar al tema, continuar con la clase que tenemos. Dios hace milagros, Dios hace grandes cosas, brother. Le quiero dar gracias a Dios por mi salvación, porque cuando no merecía ni merezco, Dios en su grande misericordia vio mi miseria, vio la necesidad, y me ha dado tantas oportunidades, me ha rescatado de la muerte tantas veces, brother, que oh my God, ni las alcanzo a contar, brother. Con tanta gracia y misericordia le quiero dar gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Tengo hijos con los cuales les estoy pidiendo a Dios que ustedes me ayuden a orar para que se restaure mi relación con ellos, porque tengo hijos que no me hablan, brother. Tengo otros hijos y duele, brother, porque hemos cometido errores, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Que están pasando y que han pasado en mi vida. Y fíjate que para testimonio, también le doy gracias a Dios por la vida de Eduardo, mi compa Yayo, que viene conmigo acompañándonos. Si quieren voltear allá atrás, salúdalos, ahí está Yayo. Pero ya mero no estaba, porque él y yo éramos compas, y pasó algo fuerte entre nosotros. Con su carnal yo le dije, y esto se los comento como testimonio, yo su carnal le dije, hey, conmigo no te lleves, andaba queriendo andar con una de mis hijas, y le dije que la dejara en paz, y después le dije que no se llevara conmigo, y en una ocasión yo venía bien enfiestado de una fiesta, de un cumpleaños de un camarada donde estuvieron tocando la banda, y yo venía bien vaquero, entonces me sentía bien vaquero con mis botas de avestruz y bien no lo quiero esa noche, nomás puro pisto, puro mezclar vinos, y me habían pues amanecido. Pasaron cosas y terminamos en la llantera porque se me ponchó una llanta, y yo le había hecho su carnal de él, no te lleves conmigo, porque no, o sea, una cosa es que tu carnal es mi compa, pero tú no eres mi compa, no te lleves conmigo. Y el vato se seguía llevando conmigo, entonces pues le tiré un patín en la cara y le dije, y vamos a pegarnos un tiro, y me dice, no, todo bien, todo bien. Por eso mi camarada ya se había salido del baño, ¿qué está pasando? Y su hermano dice, no, nada. ¿Cómo no? Dile, ¿qué pasó? No, nada, todo bien. Y pues llegamos a mi cantón, y yo ya venía bien cerote, y me estaciono, y cuando llego, pero ya me ganó el sueño, y me quedé dormido. Y en ese momento, pues su carnal se baja, y pues me agarraron como pera de box. Yo cuando desperté, nomás me escurría la sangre, brother. ¿Sí? Y entre estos dos, y el otro, me agarraron como perilla de box. No sentí nada, nomás, pues ya cuando reaccioné, mi hija estaba gritando. Y yo en ese momento me metí al cantón, y tenía una metralleta y una escuadra, y dije, vamos al rancho a clavarlas, porque estos guys van a poner el dedo, y me quise calmar, y dije, al rato los voy a topar y los voy a llenar de plomo, los voy a matar a los dos. Y esa era la idea, esa era la finalidad. Y dije, los voy a quebrar. Pero ya después me empezó a dar risa, dije, todo bien. Pero llegaron otros compas y me alteraron, me arrestaron el rancho, y acaban de llegar de Colombia unos vatos, y luego, no, que quién te hizo eso, porque me dejaron como mapache, me dejaron los dos ojos de mapache, me dejaron así con los dos ojos de mapachillo. Y entonces al otro día, pues que voy, que le balaceó su casa a mi compa, ¿verdad? Y pues el chiste es que nos queríamos matar, brother. Yo lo quería quebrar a él y a su carnal, y pues también después de que yo les balaceé la casa, pues también ellos a mí. Y ahorita fíjate cómo es Dios. Hay gente que a lo mejor dice, ¿cómo es posible que se vuelvan a hablar estos camaradas cuando pasó ese evento, no?
de que alguien te golpea y luego tú vas y lo balaceas y que eso solamente lo hace Dios. Dice que cuando Dios se agrada con la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo pone en paz. Y este es un testimonio para la gloria de Dios, que hoy en día pues seguimos con una buena amistad. Ya lo perdoné, ya me perdonó, nos perdonamos y ya no lo quiero matar, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ni él a mí, pero hoy nos acompaña aquí y pues le doy gracias a Dios que está queriendo acercarse a Dios, él y su familia. También oren por él, por su esposa se llama Gaby, se llama Eduardo. También les pido que oren por su hija, se llama Valentina, y por su familia en general, y también por la mía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un testimonio para la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Dice en Mateo capítulo 1, nos habíamos quedado en la genealogía de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos, Señor, humildemente que tú abras nuestro entendimiento, que tú despejes cada mente, cada corazón, Señor, en este lugar, que tu Espíritu Santo, quien da la revelación, Señor, les dé el entendimiento a cada uno de estos hombres para comprender tu palabra con profundidad, Señor, que pueda germinar la semilla, que caiga en buena tierra, que produzca fruto, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. Abre su entendimiento a estos hombres, habla en nuestras vidas, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, a no enojarnos, Señor, por conocer la verdad, Señor, y aparte te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción, Señor, todo obstáculo, Señor, todo aquello que no quiera que fluya, libre fluir de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Se ha removido, reprende a Satanás, Señor, ata al hombre fuerte y échalo fuera de este lugar, Señor. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Me pongo en tus manos como un instrumento. Te pido que tú uses mi vida, Señor. Tú me tienes aquí y yo te ruego, Señor, que tú hagas lo que quieras hacer. Usa mi vida, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Mateo capítulo 11. Entonces vamos a seguir. Esto es pues mucha enseñanza. Vamos a analizar lo que dice la Escritura, brother. Y ¿se acuerdan que nos quedamos en la genealogía de Jesucristo? Mateo capítulo 1. Fíjense qué tremendo. Y es lo que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos que forman la nación de Israel. Y luego de la tribu de Judá viene el rey David. David era hijo de ¿quién? ¿Quién era el papá de David? ¿Quién recuerda? Vamos a hacerlo en curva, ¿verdad? Isaí, ¿recuerdan? Isaí era papá de David. Y a David fue a quien Dios le prometió que iba a establecer un reino eterno por medio de él. Bueno, a Abraham fue quien Dios le dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y él se refería al Cristo, al Mesías prometido que iba a venir en el futuro. Pero dentro de las tribus de los hijos de Jacob que nacieron, que forman la nación de Israel, pues Dios escogió a la tribu de Judá, al rey David, para que a través de su linaje de él viniera ese Mesías prometido. Y aquí tenemos la genealogía de Cristo, ¿verdad? Fíjense, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a volver a leer ahí. Nos habíamos quedado la vez pasada, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Y quizá tú dirás: ¿para qué tanto rol? A mí que me interesa saber tantos nombres. ¿Sí? Tú vas a decir: a lo mejor a mí que me interesa. Pero eso es lo importante de esto. Esta es la evidencia, bro. Aquí se le va a estar ocurriendo inventar tanto rollo. Esto está increíble, brother. Ahora, otra cosa tremenda es que de Jesucristo hay un linaje, una genealogía que se puede contar de Cristo hacia atrás. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue padre de quién? ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? No se pierde el árbol genealógico con Jesucristo. De hecho, en Lucas, lo vamos a ver más adelante, Lucas lo relata desde Adán hasta Cristo, toda la genealogía. Aquí, en Mateo relata desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Quién fue padre de quién? Padre de tal, padre de tal.
Fíjate qué tremendo. O sea, y nosotros no sabemos ni cómo se llama nuestro tatarabuelo, ¿verdad? Ni el bisabuelo, ¿verdad? Creo. A veces ni los abuelos saben cómo. Es más, no sabes ni cómo se llama tu papá, ¿verdad? Porque te abandonó. A veces algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero esta es la evidencia de que este es el Hijo de Dios, brother. El Hijo de Dios, por excelencia. Y vino como hombre, como tú y como yo, brother. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿verdad? David de la tribu de Judá, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. Abraham fue el primer patriarca. Bueno, aquí empezamos. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Jacob engendró ¿a quién? A 12 hijos, ¿verdad? Pero dentro de esos 12 hijos está el cuarto, que es aquí, ¿lo vemos? Judá, ¿verdad? Fue el número cuarto de sus hijos. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y luego Judá engendró a Tamar y Fares, engendró a Tamar, a Fares y a Sará, Fares a Esrón y Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí es padre ¿de quién? De David, exacto, ahí dice, versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12, capítulo 1 de Mateo, dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Versículo 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Y luego, desde David hasta la deportación a Babilonia, hubo otras 14. La deportación a Babilonia fue ¿con quién? Con el rey Nabucodonosor. Fue quien los deportó a Babilonia. Fue el que conquistó Jerusalén, les destruyó el templo, su primer templo que había construido Salomón. Le dio piso a muchos se los llevó al exilio. Y entonces hubo 14 generaciones más desde David hasta la deportación a Babilonia. Y Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén. Saqueó el templo y lo destruyó. Y se llevó lo dejó en ruinas. Reliquias, Lo dejó en ruinas. Sí, se llevó reliquias, y un hijo de Nabucodonosor hizo una fiesta, un cotorreo con se llevó utensilios, sí. Y brindó con esos utensilios y Dios le dio piso, ¿verdad? Porque no se agradó de que estaban blasfemando con las cosas de Dios. Pero Dios permitió que destruyeran el templo, el primer templo, y después fue reconstruido. De hecho, cuando Jesucristo caminó la tierra, estaban los romanos, ya estaba el segundo templo. Herodes le hizo modificaciones y lo volvieron a construir hasta el año 70 después de Cristo. El emperador Tito por completo le da, ya ahí es donde los acaba por completo, destruye el templo y los judíos. Esto es algo tremendo, brother. Fíjate que, ponme mucha atención, por favor. Qué increíble, brother. Mira, en la deportación a Babilonia duraron 70 años en el exilio.
Y después ellos regresaron a su patria, que es la tierra de Canaán en ese tiempo, pero después pues fue el país, fue Israel, la tierra de Israel, como capital de Israel, Jerusalén. Y por 70 años estuvieron en el exilio. Y después, sí, durante el tiempo de Nabucodonosor, después pudieron regresar a su tierra, porque los medos persas conquistaron al reino babilónico, y ellos fueron un poco más light con los judíos, entonces regresaron a su patria. Y allí estuvieron, y después, como Israel, el pueblo, la nación de Israel, siempre se desviaban, brother, a las costumbres de otros pueblos, a adorar dioses paganos, brother. Se inclinaban a dioses ajenos, a dioses paganos, y llegaron hasta sacrificar a sus hijos e hijas en el fuego. Entonces Dios quitaba su mano de ellos y permitía que otras naciones más fuertes y poderosas llegaran y los conquistaran, brother. Entonces los conquistaron y regresaron a su patria, pero en el tiempo de Jesús, Jerusalén, la tierra de Israel, bajo el dominio de ¿quién estaba? ¿Quiénes estaban dominando a Israel en ese tiempo? Los romanos, brother. Exactamente, los romanos. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los romanos. Porque bajo la influencia de los líderes religiosos, de los fariseos de Israel, porque los romanos los dejaron continuar con sus ritos ceremoniales, con sus creencias, con su religión, pero les dijeron: ustedes ya no pueden dar pena de muerte, nada más nosotros. El gobierno romano ya no les permitía, por eso tuvieron que llevar a Cristo ante los romanos. Entonces Israel estuvo dominada por los romanos mucho tiempo, y cuando nació Jesucristo, por eso ellos no lo reconocieron como el Mesías. Todo lo que habían hablado los salmos, los profetas, todo lo que estaba escrito 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, todas esas promesas y profecías que hablaban de un Mesías que iba a venir a liberar a su pueblo de la esclavitud, que iba a venir a liberarlos, que iba a venir a salvarlos. Ellos estaban esperando un Salvador, brother. Entonces para ellos era ilógico que viniera montado en un burrito, manso, humilde, sencillo. Ellos estaban esperando que llegara un vato bien gandalla, montado en un caballo, tumbando puertas y mochando cabezas. Ellos estaban esperando a un Mesías que los liberara de la opresión del gobierno romano. ¿Sí me entiendes? Es como cuando tú estás sometido o sea, ellos estaban esperando una revolución. Que llegara un Emiliano Zapata, un Pancho Villa, ¿sí me entiendes? Y por eso ellos no pudieron reconocer que él era el Mesías. Pero inclusive Jesús también. ¿Quién era Arturo? Dice que era un comandante de los romanos, ¿es cierto? Arturo, un rey Arturo. He escuchado hablar de él, pero no estoy muy seguro. Hay muchos Arturos, ¿no? Pero eso casi no vale, ¿verdad? Porque él estaba del lado de los romanos, ¿no? Pues aquí el punto es que Israel estaba sometido, estaba oprimido por el gobierno romano durante el tiempo de Jesucristo. Y cuando ellos cuando viene Cristo, pues no lo reconocieron los líderes religiosos, no lo reconocieron como Salvador, porque como les digo, ellos estaban esperando a que alguien llegara a salvarlos. Es como ustedes, están aquí encerrados y ¿cuántos no han planeado la fuga maestra, verdad? No, por acá, y están esperando un Salvador, ¿no? Un Salvador que les abre la puerta y que les tunde a los que están en las puertas y a ver, y hagan un refuego, ¿verdad? Yo estoy anexado, carnal, yo sé lo que se siente estar en su lugar, y también he planeado mis fugas implacables y mis fugas maestras y decir, ¿dónde está el hoyo? Y ya me quiero abrir de aquí, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando a que los salvara un guerrero de una forma revolucionaria. Sin embargo vino montado en un burrito, humilde, manso, sencillo, pero poderoso, el Hijo de Dios. Y de pilón hasta respetaba la ley romana. Él mismo dijo, lo que es del César al César. Y todo lo cumplió al pie de la letra, brother. Él fue perfecto, por eso él fue ese cordero perfecto. Y él vino en carne y hueso y sangre como hombre, porque siempre enfatizó, el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, porque era Dios, pero era hombre.
Era hombre como tú y como yo. Sin embargo, el pecado nunca reinó sobre él, el pecado nunca lo dominó. Él venció el pecado en la carne y fue ofrecido como sacrificio, cumpliendo todos los requisitos y las demandas de la ley de Dios que exige la ley de Dios. Cumplió con todos los ritos ceremoniales, todo lo que demanda la ley de Dios, y al final ser ofrecido como ese sacrificio perfecto, como ese cordero perfecto. Y él mismo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa este trago amargo de mí, mas no se haga tu voluntad, sino la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Jesucristo le dijo al Padre que no se haga lo que yo quiera, porque él sabía que se iban a dar gracia con él. Y aquí es lo que nosotros estamos queriendo estudiar, las evidencias que apuntan que él es el Mesías, cuando los judíos no lo reconocieron como Salvador. ¿Sí? Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Ahora, me quedé en el punto donde en el año 70 después de Cristo, ya los romanos por fin se enfadaron de los judíos, porque los celotes querían volver a tomar posesión expulsar a los romanos, querían expulsar a Roma de Jerusalén, querían expulsarlos de su tierra. Es como si nosotros aquí en México llegara el gobierno, otro gobierno, ¿no? Que llegaran los gringos, vamos a decir, y estuvieran aquí dominando, pues de alguna manera lo hacen, ¿verdad? Pero mueven los hilos de otra manera. Pero que estuvieran así, vamos a decir que otro país, que Guatemala estuviera aquí presente y nos estuviera oprimiendo y controlando con su ejército. ¿A poco no, como mexicanos diríamos: ¿sabes qué? Queremos expulsar este gobierno, queremos expulsarlos de nuestras tierras, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Y eso es lo que quería la nación de Israel, querían quitar a los romanos de sus tierras, expulsarlos. Y hubo una rebelión que intentaron expulsarlos, pero perdieron, y en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito aplasta esa revuelta por completo y les destruye el templo y lo deja en cenizas, en escombros, el segundo templo que había sido construido en Jerusalén. Y la Biblia nada más habla de 3 templos que van a tener, el tercer templo viene al final. Ahí ya va a ser durante el anticristo, fíjate. Y ahorita, donde estaba el templo de Salomón, que construyó Salomón, su templo de los judíos, ahorita está la cúpula de la roca, que en el año 600 después de Cristo, cuando los musulmanes tomaron posesión de Jerusalén, ahí donde estaba el templo, ahí construyeron la mezquita, ¿sí? Y está tremendo, bro. Eso va a crear una guerra. Cuando los judíos quieran volver a construir su templo, van a tener que quitar esa mezquita, y entonces la guerra entre árabe e israelíes y judíos se va a armar macizo. Viene el Armagedón, viene la tercera guerra mundial, brother. Todo eso está predicho en las escrituras. Pero no, ya hay pique, ha habido pique, brother. Y eso es lo tremendo del caso, que en el año 70 después de Cristo fueron expulsados de su patria. Todos los judíos quedaron esparcidos por todo el mundo. Unos se fueron a España, otros se fueron a Argentina, otros se fueron para diferentes partes del mundo. Todos los judíos en el año 70 después de Cristo perdieron su nación. ¿Por qué crees que Hitler odiaba a los judíos? Porque había muchos judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y esa era la rabia que tenía Hitler contra los judíos. Aparte de que su papá era judío y le tenía rencor porque lo golpeaba, pero también Hitler tenía coraje porque los judíos eran prósperos en Alemania, ¿sí? Y decía, pues ¿cómo es posible que no son de este país y ellos son los empresarios, ellos son los dueños de negocios, por eso les tenía una rabia implacable, brother. Y como es el pueblo de Dios, Dios siempre ha bendecido al pueblo de Dios. Ellos donde se paran hacen feria, brother. Ellos son ricos, tienen dinero, ¿sí? Entonces Hitler tenía coraje contra ellos y los quiso exterminar, y casi lo logra. Mató 6 millones de judíos, más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, chequen esto. Desde el año 70 después de Cristo, ellos perdieron su patria. Hasta el año 1948, 14 de mayo de 1948, fue consolidado como una nación Israel otra vez. Fueron llamados a regresar a su patria.
Qué tremendo, brother. Más de 1800 años estuvieron fuera de su patria. Y después de más de 1800 años regresan a esa tierra que había sido de ellas, pero ahora ya está ocupada por palestinos, por los árabes. Y ese es el conflicto árabe-israelí, que pues ya se fueron y de repente pues ya están otros ahí viviendo en ese cantón. Y ya cuando regresan, pues los que están ahí se enojan, y por eso es el conflicto entre árabes e israelíes. Pero que esto está tremendo, brother, porque ellos habían perdido su patria desde el año 70 después de Cristo. Vamos a hacer los cálculos, años 70 después de Cristo hasta 1948. Que, a ver, una calculadora, porque no tengo el cerebro tan bueno para las matemáticas, pero a ver, 1948, ¿sí? Menos 70, porque fue en el año 70 después de Cristo. Fíjense, ellos estuvieron despatriados fuera de su patria 1878 años, brother. Estuvieron fuera de su patria. Y en el año 1948, el 14 de mayo, regresaron a Israel. ¿Sí? Y después, pues, han sido atacados. Y esto ya estamos hablando casi de nuestros tiempos. En el año 1967 hubo la guerra de los 6 días, donde los atacaron a Israel, la nación de Jordania, Egipto y Siria. Estas 3 naciones árabes atacaron a Israel. Eran superados, haz de cuenta que 200-1. Por cada soldado israelí había 200 soldados árabes. Y murieron cientos de árabes y menos de 1000 soldados israelíes. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que le ganaran la guerra a 3 naciones que se le unieron? Y ahí recuperaron terreno, ahí volvieron a recuperar Jerusalén, volvieron a recuperar los altos del Golán, y entonces, pues, los han seguido atacando. En el año 1973 también los volvieron a atacar y ellos nomás se defendieron. Pero esto es algo inevitable, algo que va a pasar. Y muchos no quieren a Israel. Las Naciones Unidas no reconocen a Israel como nación. Ahora que Donald Trump en estos tiempos movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, los árabes se enojaron, brother. Irán, el presidente de Irán declaró hace no mucho que Israel es como un cáncer y que necesita ser exterminado. Todo esto tiene cumplimiento, brother. Ahora, la nación de Irán es la nación que antes fueron los persas. Era donde antes era Persia, pero le fue cambiado su nombre en 1900, no me acuerdo exactamente, pero fue en 1900 y algo, fue cambiado el nombre de Persia a Irán. Entonces Israel tiene muchos enemigos que lo quieren destruir, y esa es la evidencia, brother, de que esto es real, de que esto no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, brother, no es un chiste, brother. Esto es una realidad, nos guste o no nos guste. Vamos a continuar. Hermano, ¿quién se ganó la tierra de los gigantes? No, tú ya te fuiste en otro viaje, brother. La tierra de los gigantes. Porque no entraron a la tierra de ellos. No, si estás en el mismo canal. La tierra de los gigantes, pues era Canaán, Israel. Josué entró con el ejército israelí después de haber sido esclavos 430 años en Egipto. Duraron 40 años vagando en el desierto hasta que murió toda la generación que no le creyó a Dios, que habían salido de la esclavitud, y Dios no se agradó de ellos. Ahí quedaron tendidos sus cuerpos en el desierto, y Dios les dijo: sus hijos que ustedes decían que iban a ser botín de guerra son los que van a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahí fue donde entraron y conquistaron a los gigantes que habitaban esa tierra. ¿Sí? Continuamos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia otras 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, nos vamos a meter en un tema medio delicado, pero tenemos que ver lo que es la realidad, ¿verdad? Esto es una realidad. O sea, por lógica, brother, analiza las cosas. Ponga mucha atención, brother, ¿sí? Porque esto que vamos a analizar ahorita juntos es muy importante, muy interesante, brother, ¿sí?
¿Sí están conmigo? Acá, brother, que está acá, al ratito lees en tu tiempo libre. Sí, ahorita vamos a enfocarnos, a poner atención a lo que vamos a estudiar aquí. Ya que terminen, allá tienen su tiempo libre, hay que aprender a disciplinarnos, brother. Con todo respeto se los digo, no quiero ofender a nadie, pero hay que aprender a tener disciplina. Cuando es tiempo, todo tiene un tiempo, ¿sí? Ahorita es tiempo de, estamos en este estudio y de poner atención. Yo me dedico también a investigar y a estudiar para poder traerles estas enseñanzas a ustedes. Entonces, creo que, yo no me merezco nada, pero la palabra de Dios se merece que le brindemos respeto, ¿verdad? Que le brindemos honra. Ahora, vamos a analizar un tema muy delicado, pero muy real y muy realístico, muy obvio, brother. Vamos a ver aquí lo que sigue. Versículo 18, todos juntos, por favor. Capítulo 1 de San Mateo. Dice, ¿todos estamos ahí? Capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo. Es más, lo voy a leer de la... Bueno, lo vamos a leer aquí, luego lo voy a leer porque, si se dan cuenta, tengo una Biblia católica, ¿verdad? Porque aquí tiene una imagen, ¿verdad? ¿De qué? De la Virgen de Guadalupe, quién sabe quién sea, pero porque en la Biblia no la encuentras, ¿eh? En toda la Biblia que tú busques Virgen de Guadalupe nunca vas a encontrar que existe. No existe la Virgen de Guadalupe en la Biblia. Por más que tú la leas y la leas y la leas, nunca vas a encontrar. Pero tenemos esta Biblia católica y ahorita vamos a leer un punto muy importante. Quiero que pongan mucha atención. Creencias, mitos, inventos, leyendas. Qué tremendo, ¿no? Pues es para manipular al pueblo. Hoy estaba viendo no documental, pero una información donde, ¿cómo se llama el que traía Juan Diego? El zarape o peñasco, ¿cómo se llama? Penacho, el penacho. El penacho es lo que, como zarape. Bueno, el zarape ese que traía Juan Diego, donde supuestamente se le grabó la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está allá en la Ciudad de México, ¿verdad? En la capilla de allá de Tepeyac. Ah, bueno. ¿Sabes cuánto mide ese zarape? ¿Sabes cuánto mide? Mide 2 metros 30 centímetros, brother. ¿Tú crees que el promedio de un indígena, de los indígenas, porque Juan Diego era un indígena, ¿tú crees que Juan Diego era una persona alta? El promedio de un indígena era de 1 metro 50 centímetros, 1 metro 60 centímetros. Qué increíble que el zarape, donde según se le grabó la imagen esta, mida 2 metros 30 centímetros. Sí nos podemos percatar del engaño de esto, que está tremendo, brother. Y la gente sigue aferrada a una idolatría, a una falsedad. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso nosotros queremos conocer la verdad, pero no queremos conocer, a llenarnos de conocimiento para sentirnos, no, porque el conocimiento envanece, ¿sí? Nosotros queremos ser humildes y queremos conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres, pero para poder tener un fundamento firme, establecido en la fe, para que cuando venga la duda a azotar tu casa, tú estés cimentado sobre la roca y estés parado sobre algo firme, sobre una convicción plena y certera, porque tú sabes que pues hay mucha evidencia de esto, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, esto es una realidad. Vamos a leer, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. En la versión de acá de la Biblia católica dice que estando comprometida, o sea, había un compromiso de casamiento, María, su madre, con José, antes de que se juntasen. En esta Biblia dice, antes de que viviesen juntos,
¿sí? Antes de que viviesen juntos. Ahora, cuando tú vives con una pareja, pues ¿qué haces? Te juntas y nomás vives y ya, o sea, cuando tú vives con una pareja, ¿qué haces? Pues vives conyugalmente y tienes relaciones sexuales con tu pareja, ¿no? Cuando te casas con tu esposa, es natural que tengas en tu matrimonio intimidad y haya una relación de pareja, ¿sí? Entonces, fíjense, esto está tremendo, brother. Ahora, estaba comprometida María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes de que ellos vivieran juntos, antes de que ellos estuvieran casados, antes de que estuvieran juntos, viviendo juntos, ella, por obras milagrosas del Espíritu Santo, concibió, fue embarazada por el Espíritu Santo. Luego dice, versículo 19, fíjense, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería, pues que no quería hacerla quedar mal. Aparte, la hubieran apedreado, ¿verdad? Porque la costumbre era de apedrear a las mujeres adúlteras, ¿verdad? Y si se suponía que estaba comprometida con él y de repente salió embarazada y todavía no se casaban, pues ¿qué está pasando, no? Entonces, él no quería infamarla. Fíjense lo que dice la palabra. Quiso dejarla secretamente, o sea, él quiso deshacer el compromiso. Él quiso deshacer el compromiso de casarse con ella. Dijo, ¿sabes qué? Aquí ya me pusieron los cuernos. Por naturaleza, José pensó, no, ya me ganaron el tirón. ¿Sí o no? Sí. José dijo, no, a mí ya aquí ya vino Sancho, ¿verdad? Ya vino el lechero. Ya estuvo. No, ¿sabes qué? Ya voy a cortar la relación con ella. Pero no lo quería hacer públicamente. Entonces tenía pensado dejarla secretamente. Versículo 20, todos estamos ahí. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todos estamos ahí, todos juntos. Dice, ¿qué dice? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24 dice así, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, todos juntos, quiero que lo leamos todos juntos. Dice, ¿qué dice? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, y no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito, a quien le puso por nombre Jesús. ¿A qué se refiere la Biblia con que y no la conoció? Cuando ya la conocía, ya sabía quién era, que era su prometida. ¿A qué se refiere al no la conoció? A que no había tenido relaciones conyugales con ella. De hecho, la nueva versión internacional dice, y no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Entonces aquí la Biblia nos habla de una virgen, de una mujer especial, de una mujer que Dios escogió, de una mujer a quien debemos honra, a quien le debemos honra y respeto, mas no es quien puede interceder por nosotros, porque ella no murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ella fue un instrumento por la cual Dios escogió para que naciera el Hijo de Dios, Jesucristo. Ella no es la madre de Dios, ella fue la madre de Jesucristo. Jesucristo hombre, que vino como un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto.
Ahora, la Biblia en ningún lugar nos habla de ninguna Virgen de Guadalupe. Vamos a leerlo de hecho de aquí de la Biblia para que nos quitemos dudas también de aquí, que está aquí en la Biblia católica, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice aquí. Aquí lo dice de otra manera, pero ya no abarca más, sino que se queda, o sea, no da más información, pero por evidencia es obvio que lo que sigue es lo consecuente. Mira, dice, pongan mucha atención, lo vamos a volver, de hecho es lo mismo que acabamos de leer, capítulo 1 del versículo 18, ¿verdad? Leímos. Ok. Versículo 18 dice, este es el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, todavía no vivían juntos como pareja, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, hasta ese momento, dice la palabra, o sea, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Jesús. O sea, obviamente la Virgen fue virgen hasta que tuvo a Jesús, cumplió el propósito de dar a luz al Mesías, al Salvador. Brother, les puedo pedir por favor si pueden bajar tantito allá el volumen, después decir que si le bajan tantito a Ahora, brother, yo te hago esta pregunta por lógica, brother. O sea, tú analiza, somos seres humanos. José era un ser humano como tú y como yo, brother. María era un ser humano como tú y como yo, brother. ¿Sí? ¿Sí me dan a entender? Entonces, por lógica, ¿tú crees que el ángel le hubiera dicho? De hecho, lo más factible en realidad, si la Virgen se iba a mantener virgen por el resto de su vida, pues lo más factible es que el ángel Gabriel se hubiera aparecido y le hubiera dicho: José, mejor no te cases con ella, porque lo que es concebido dentro de ella es por el obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y se va a mantener virgen, porque ella va a ser la Virgen por la eternidad, va a ser la Madre de Dios, y va a ser virgen por todo el tiempo. Sin embargo, el ángel dijo todo lo contrario, le dijo: no, cásate con ella, ¿sí? No tengas miedo, porque lo que está dentro de ella es por obra del Espíritu Santo. Y después de que nazca, ¿sí? Ella milagrosamente concibió, se embarazó milagrosamente y dio a luz un hijo siendo virgen, sin haber conocido varón. Pero ya después de que nació el Mesías, después de que nació Cristo, lo natural, lo normal, lo común es que una pareja tenga intimidad, ¿no? Por eso dice: y no la conoció hasta que tuvo un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, hasta que ya después vivieron juntos, ¿tú te vas a casar con una mujer y nunca la vas a tocar? Entonces, es obvio, brother, que José y María se casaron, y como por obligación de ley, brother, el marido tiene que cumplir con su deber conyugal con la mujer, y la mujer con su deber conyugal con el hombre. De hecho, la Biblia dice en Romanos que su cuerpo no les pertenece, que si tienen que juntarse y no desapartarse por mucho tiempo para que no venga el tentador y los tiente, porque somos carne. Entonces,
María fue virgen hasta que tuvo a Jesucristo y después pues tuvo que tener unión con su marido, brother, con José. ¿Sí? ¿Estamos? Qué tremendo, ¿verdad? Porque estos son datos que no sabíamos muchas veces. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos no sabían? Más bien, ¿cuántos no sabían esto? Que después de que tuvo a Jesús, María tuvo relaciones con José. ¿Cuántos no lo sabían? Sí, es la Virgen María, porque fue virgen hasta que tuvo a Jesucristo. Pero obviamente después de Jesucristo, tuvo que cumplir con su deber conyugal, marital, como cualquier otra mujer que es casada, o como cualquier otro hombre que se casa. Y esto no es para ofender a nadie, esto es para que se nos abran los ojos y veamos la realidad, veamos la verdad que está en las Escrituras, brother. Entonces, y la Virgen es María, no Guadalupe, ni la de Zapopan, ni la del santo quién sabe qué. O sea, esos son monos, brother, hechos inventados por hombres, brother. Idolatría, dioses falsos, brother. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Yo aquí les quiero traer no lo que a mí se me ocurra, sino lo que está en las Escrituras, brother. Mi intención no es venir aquí a ofender a nadie, pero sí investigar la verdad para salir de la ignorancia, para que tú, con este conocimiento que te está dando las Sagradas Escrituras, tú puedas tener una convicción y puedas tener tu fe cimentada en la verdad y ya no seas llevado por la corriente de las tradiciones y las costumbres de la religión popular y ya no seas un borrego más, brother, sino que tú puedas ser una persona que pueda guiar a tu familia y a otros a la verdad, que es Cristo Jesús. De hecho, María y José tuvieron muchos hijos. Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. ¿Sí lo menciona la Biblia? Exacto, para allá vamos, sí los menciona la Biblia. Cosas que no nos enseñan, ¿verdad? La tradición no lo enseña. ¿Por qué? Porque a la religión popular le conviene tenernos en la ignorancia, tenernos en las creencias idólatras. ¿Por qué? Porque cuando viene la Virgen de fulana de tal, se juntan millones de personas y hacen comercio, compran miles de cosas, ¿sí me entiendes? Es trabajar y manipular la mente y la ignorancia del pueblo mexicano, mientras los políticos allá están robando, ¿verdad? Y el pueblo sumergido en la ignorancia, en sus telenovelas y en su religión falsa, brother. Porque la Virgen dejó de ser virgen, fue virgen y hay que honrarla y respetarla. Se le debe honra y respeto porque fue una mujer especial que Dios escogió para que por medio de ella viniera su hijo. Pero ella no intercede por nosotros, brother. Ella no puede interceder por ti, por mí, porque ella no murió en la cruz del Calvario. Bueno, por ahí va. Lo que pasa es que, bueno, yo soy católico de nacimiento, pero me gusta mucho la historia y he investigado por mi propia cuenta. Y pues lógicamente cuando España conquista a México, a Sudamérica, pues para poder ellos someter al pueblo, para poder manipular al pueblo, pues tienen que destruir todas sus tradiciones y todo este rollo, incluyendo sus dioses. ¿Qué fue lo que hicieron? Destruyeron las pirámides que ellos tenían, sus altares, y sobre ellos y sobre esas piedras hicieron las iglesias, las catedrales, para que en vez de ahora honrar a los dioses de ellos, honraran a los nuevos dioses que vendría siendo parte de la fe católica. Parte venía en la religión verdadera, pero ha sido adulterada. Y de hecho, lo que hicieron los españoles estuvo bien, así como Dios escogió al pueblo de Israel muchas veces para que destruyera a otros pueblos, a otras tribus que adoraban a dioses falsos y hacían sacrificios humanos. Es lo mismo que permitió Dios con los españoles, porque nuestros ancestros estaban bien piratas, brother. Hacían sacrificios humanos, pero no adoraban. genocidio. Un genocidio lo que hicieron los españoles.
Estuvo perfecto, brother. Eso lo permitió Dios. Eso Dios dice que no hay cosa debajo de los cielos que Dios no lo permita, brother. Dios levanta un reino para aplastar otro reino. Dios levanta un reino para que vaya y le haga la guerra a otro reino y lo destruya. Y Él es Dios. No podemos cuestionarlo. Él solo sabe por qué lo hace. Pero nuestros ancestros eran unas personas que adoraban al demonio, brother. Adoraban a Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Serpiente emplumada. ¿Y qué le hacían a las personas que sacrificaban? Le sacaban el corazón, brother. Entonces todo ese paganismo y esa idolatría y esa era abominación a Jehová. Y Dios no se agrada de eso. Entonces ¿qué hace? Dios levanta una nación y dice, ¿sabes qué? Ve, aniquílalos porque están bien piratas y están adorando demonios. Bueno, pero dentro de eso su interés era el oro y las riquezas que... Sí, eso es dentro del interés político, pero yo a lo que me refiero es que Dios lo permitió, que vinieran para evangelizar América, para que América fuera evangelizada con el evangelio de Jesucristo, porque nuestros ancestros estaban bien piratas, tenían muchos dioses y hacían sacrificios humanos, brother. Entonces Dios permitió que, así como con la nación de Israel, muchas veces fueron y destruyeron a Amalek y destruyeron a los gigantes que decía él, es porque practicaban, sus prácticas eran abominables, hacían sacrificios humanos, inspirados por Satanás. Satanás está atrás de todo eso. Como Dios instituyó el sacrificio de un animal cuando sacrificó a los corderos para cubrir su desnudez, cuando los expulsó del huerto del Edén. Satanás es un copión, quiere ser igual a Dios, brother. Entonces él también reclama adoración no he terminado. Y entonces él también quisiera ser como Dios, pero él pide sacrificio, pero humanos, brother. Dentro de las culturas se han practicado sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque el diablo nos odia, porque fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y como somos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios, el diablo odia al ser humano. Entonces, ¿qué quiere hacer? Pues manipula, engaña a la gente para que a través de sus falsas creencias y falsas religiones, el ser humano llegue a las prácticas de cometer sacrificios humanos para sacrificar disque a dioses como Baal y los Baales y diferentes dioses que ha habido en el transcurso de la historia, pero detrás de esos dioses falsos hay demonios, brother. Y Satanás está detrás de eso, reclamando adoración, queriendo destruir la obra de Dios, que es la raza humana. Entonces, ¿por qué no nada más sacrificios de animales? Porque Satanás odia al ser humano, porque él no fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Satanás ha influido dentro de las culturas del mundo para engañarlos, para que adoren a dioses falsos y llevarlos a la idolatría y hasta cometer ese tipo de atrocidades. Ahora sí. Después de la conquista, junto con la conquista se viene la Santa Inquisición. Que la Santa Inquisición sigue cometiendo los mismos genocidios, o sea, los mismos... Sí, mataron en el nombre de la iglesia y de hecho la iglesia mató en el nombre de Cristo y han hecho atrocidades, brother. Pero esa es la iglesia católica, brother. La iglesia romana católica. Y junto con eso, pues lógicamente necesitaban tener una imagen, a quien ellos adoraran, porque en realidad detrás de las imágenes católicas, ellos ponían detrás sus ídolos para engañar. Pero ahora es que... A ver, síguele porque tenemos el tiempo encima, brother. Ok, ponían detrás de los ídolos católicos. Pongan atención, brother, porque lo que está diciendo es... También pongan atención a lo que está diciendo detrás de los ídolos católicos ponían sus imágenes de Quetzalcóatl para que creyeran los españoles que estaban adorando a la Virgen María, pero después ellos crearon la imagen de la Virgen María para someter al pueblo, que tuvieran una virgen idéntica a ellos, que ellos se identificaran. Sí, una morenita. De hecho hay una virgen parecida en España, no recuerdo cuál pueblo es en España, que es idéntica, inclusive hasta la imagen. Entonces,
la misma Iglesia Católica pidió que se reprodujera una virgen similar, pero que se pareciera a los naturales, para que ellos dejaran de creer en sus ídolos y creyeran en una imagen para que se enfocaran en la Iglesia Católica. Efectivamente, y es que el ser humano siempre le ha gustado tener algo tangible, ¿verdad? Algo que podamos ver y tocar, ¿sí? Queremos ver y tocar. Y todo eso es cierto, todo lo que viene de ahí de tantos dioses que tenían los aztecas, los disfrazaron atrás de tantos de los santos, ¿verdad? Los santos, santo tal, santo Tomás, santo Filamena, santo fulano, santo Mangano, santo Perengano. No hay ningún santo que pueda interceder por ti, ningún escapulario, brother. De hecho, si te pones a analizar a fondo tú, al aceptar a Cristo, tú eres santo, porque su sangre de Cristo te santifica. A pesar de que seas un pecador, el peor de los pecadores, ya su sangre te santifica. Ahora, los que la iglesia ha nombrado santos, pues fueron hombres que dedicaron su vida a un servicio, al servicio de Dios, pero no dejan de ser hombres pecadores, que cometieron pecados y que se arrepintieron y entregaron su vida al servicio de Dios, pero no son dignos de que merezcan que se les prenda veladoras y que intercedan por nosotros y de que ellos según pueden, podemos pedirles una oración y que ellos nos van a ayudar. No, brother, de hecho la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, que el diablo se viste como ángel de luz, y pues tienes que estar trucha con eso. Nos basamos en lo que dicen las escrituras, brother, lo que dice la palabra de Dios, para tener un fundamento, brother. Pues de hecho también a la Iglesia Católica le ha gustado pues, que el pueblo sea más inculto, ¿no? O sea, hay una palabra que ellos pues, o sea, distorsionaron. Inculto, que ignorante, ¿verdad? Ignorantes, que el pueblo sea ignorante porque, o sea... Para poder seguir manipulando, sí. Que no conozcan, que no... Esa es la idea, ¿no? No, y si tú te das cuenta, pues no, mi intención no es criticar la religión, ni quiero atacarla, ni nomás quiero enfocarme en lo que es la verdad y la realidad. Pero pues una misa siempre es lo mismo, brother. Párate, repite esto, es lo mismo, brother. Y de ahí no sale, no hay temas que donde te metas a profundizar lo que dicen las escrituras, estudiar, brother, conocer la verdad. Y yo no digo que muchos católicos se van a ir al cielo, brother, porque no todos, mira, es que no se trata de religión. ¿Tú crees que Dios en su extremo poder y sabiduría y su potencia, creador del cielo y el universo, en el día final va a decir, a ver, ¿tú a qué religión perteneces? ¿Tú eres pentecostés? ¿Tú eres bautista? ¿Tú eres católico? Dios no ve la religión, brother. Dios lo que va a ver es si tú tienes al Hijo de Dios en tu vida, si tú tienes a Cristo, porque Cristo es el Salvador y Él es tu ticket, tu boleto al cielo. Sin Él no entras al cielo. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No dijo, es por esta religión, no, es por medio de tener una relación personal e íntima con Él. Sí, no se trata de una religión. Yo te vengo a presentar a una persona, no una religión. Ahora, dice una escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso lo dijo Jesucristo. Aún los que son cristianos, no todos van a entrar al cielo, brother. Por eso es bien importante estar conectados con la palabra de Dios, con la verdad. Porque no se trata de la religión, pero sí se trata de que conozcamos la verdad, porque dice la escritura, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, hoy nos podemos dar cuenta, pues que María y José después vivieron una vida normal como pareja, brother, y tuvieron otros hijos. Así es que Jesús tuvo hermanos. De hecho, Santiago, el libro de Santiago, él fue el último en convertirse. Él era hermano de Jesucristo, hijo de María y de José. Santiago, hermano del Señor. De hecho, hay una escritura, a ver si luego la encuentro, donde dice,
el hermano del Señor Santiago, que era hermano de él. Bueno, tú decías si hay evidencias donde habla que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 20. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Y yo puedo venir y traerte predicaciones de otros temas, Dios te va a liberar y va a romper las cadenas y la drogadicción y esto y lo otro. Pero es importante que tengamos enseñanza, que también veamos, que tengamos aprendizaje de las enseñanzas de la palabra, brother, para tener un fundamento, brother, de la fe, ¿sí? No que, para que tu fe no sea conmovida, para que tu fe esté cimentada, esté sólida, esté fuerte y esté basada en una evidencia, brother, que esté basada en la realidad. Bueno, pero están sacando una película que va a salir el 23 de diciembre acerca de la Virgen María, que cuando le empezaban a dar los látigos, que la Virgen iba caminando por un patio y que le empezó a doler el pecho y se tiró al piso sintiendo los dolores del pecho, y que se me hace que no se muere después de que lo crucifican. Sí, dice Dios. No, de hecho no se muere. De hecho no se muere. De hecho Jesús desde la cruz le dijo a su discípulo Juan: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Se le encargó al discípulo Juan, a quien él amaba, dice, al discípulo que él amaba, al discípulo Juan, le encargó su mamá. Y de hecho se cree que María se congregaba en la iglesia de los Efesios, en Éfeso, donde Timoteo fue pastor de esa iglesia, era el pastor de esa iglesia, y ahí se congregaba María. María se congregaba en ese templo. Entonces sí, pero no podemos basarnos en películas, bro. Lo importante es basarnos en lo que dice la palabra. Porque muchas personas dicen, no, es que es una película, lo que dice la escritura, lo que dice esto es algo que nos puede, es una guía infalible. ¿Qué es infalible? Sin duda. Exacto, que no falla. Esto es infalible. Y entonces aquí es de donde nosotros nos podemos basar y podemos corroborar con otros libros e historiadores que lo que está aquí escrito es cierto, porque la misma historia lo afirma. La misma historia afirma muchos de los hechos que están aquí. Tú ves algún programa en Discovery Channel, History Channel, y muchos historiadores afirman. De hecho, aun si sus discípulos de Jesús no hubieran escrito los evangelios, hubo otros historiadores en la época de Jesucristo que escribieron y no eran creyentes ni seguidores de él. De hecho, fueron ateos, fueron historiadores, pero que hablan y narran que sí fue verídico estos hechos. Entonces, estos 66 libros que están aquí escritos, hay bastante evidencia, por otro lado, histórica del mundo secular, no del mundo religioso, que nos corroboran y confirman la realidad de estos hechos. Esto es una realidad. Y tú quizás dirás, pues yo qué me importa todo eso, yo no estoy aquí encerrado, yo quiero salir, la loquera y las drogas. Brother, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama y tiene un propósito muy especial para tu vida. Y Él tiene algo mucho más grande para ti que liberarte nada más de las drogas y del alcohol. Él quiere usar tu vida para su honra y su gloria. Y Él quiere que cumplas un propósito. El propósito y el plan por el cual tú naciste se ha llevado a cabo. El Satanás quiere venir y probar y destruir tu vida, tu alma en el infierno, brother. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia, brother. Sí, y no nada más se trata de que dejes las drogas, sino que Dios tiene un plan y tiene un propósito, un llamado específico para tu vida. Quizás para algunos de ustedes esta es la última oportunidad. Si tú no te agarras de Dios,
allá afuera vas a encontrar la muerte, brother. Así como muchos se nos han adelantado. Y tú piensas, no, eso no me va a pasar a mí. Eso le pasó a fulano, man. Brother, aquí nadie te asegura que tienes seguro la vida. Lo único que tienes seguro es la muerte, brother. Y lo único que tienes seguro es que o te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno, brother. Esa es la única realidad. Eso es la única realidad, brother. Y lo que nosotros queremos aquí es, pues, estudiar y salir de la ignorancia, brother. Y Dios tiene planes para tu vida, brother. Tú no te vas a quedar un drogadicto el resto de tu vida, al menos que tú lo decidas. Al menos que tú quieras seguir en la condición en la que estás. ¿Cuántos de aquí quieren cambiar? ¿Cuántos de aquí quieren un cambio de vida, brother? Veras, que digas, ¿sabes qué? Yo sí quiero cambiar. Yo la neta digo, chale, yo sí quiero. Fácil no es, brother, esto es para valientes. Porque la neta, tú sabes que llega la tentación y se te antoja un baisa, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? Se antoja un baisa, una chela, una acá. Va a llegar, pero por eso tú tienes que amar a Dios, brother. Porque Él te amó a ti primero. Él dio su vida por ti, pagó un precio alto. Tu salvación no fue comprada con precio de oro y plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre del Hijo de Dios, brother. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz del Calvario para pagar por tu alma, para pagar por tus pecados, porque tú estás destinado a irte al infierno. Yo estoy destinado a irme al infierno, brother. Pero por eso Cristo murió en la cruz, para salvarnos del infierno, para salvarnos de una eternidad en un lugar de tormento, brother. Y quizás tú digas, pues yo qué, yo nomás, a mí me trajeron aquí, es más, yo ni quería dejar las drogas. Yo tampoco, brother. ¿Tú crees que yo quería dejar de loquear? Yo no, la neta, yo por mí fuera, por mi carne, la carne es débil. Yo quisiera seguir a veces en la fiesta y loqueando, pero Dios se vino e interrumpió mi vida. Y cuando tú ves el amor de Dios tan grande y su misericordia, no te queda otra más que decir, ¿sabes qué, Señor? Me rindo a ti, que no se haga ya mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero tenemos que formar una relación personal e íntima con Él. Pero ¿cómo lo vas a conocer si no pasas tiempo con Él? ¿Cómo vas a conocer a tu Creador? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no pasas tiempo con Él? No lees la palabra, no oras, no escuchas predicaciones. Tú quieres pasar a conocer a Dios, tienes que tener comunión con Dios, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. No puedes basar tu relación con Dios en sentimientos, en emociones. Porque va a llegar el momento donde dices, es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y te basas nada más en cómo te sientes. Es que tengo ganas, no tengo ganas, hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas. No, dice la Biblia, que nuestro caminar es por fe, no por vista. Por vista se refiere a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Esto es muy importante para ti y para mí, que tenemos un problema grande de adicción a las drogas, brother. Porque nosotros, desafortunadamente, tenemos un mal manejo de nuestras emociones, brother. Tenemos una personalidad adictiva, ¿sí o no? Y nuestras emociones nos han controlado, nos han llevado casi al borde de la muerte. Nuestras emociones nos han llevado a cometer hasta atrocidades, brother. Nuestras emociones nos han llevado casi al borde de la locura. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque sí tengo, se me antoja, porque siento. Pero Pablo, el apóstol, dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que hoy vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pero si en ti no cabe el agradecimiento, si tú no alcanzas a estar agradecido de que Dios te está dando otra oportunidad, tú ya pudiste haber estado muerto, pudiste haberte muerto en tus pecados e irte al infierno por una eternidad.
Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ti y te está dando otra oportunidad y te tiene aquí sentado a la mesa recibiendo palabra de vida eterna, brother. Pero tiene que salir esa gratitud de tu corazón y decir, ¿sabes qué? Yo quiero esa relación con Dios. Es como cuando tú tienes una pareja, tú no vas a conocer a tu pareja al menos que pases tiempo con ella. Con Dios tienes que pasar tiempo con Él para poder conocerle. ¿Estamos? ¿Qué es Calvario? Calvario es un martirio, brother. Habíamos dicho Lucas capítulo 8, versículo 20, ¿verdad? 8, capítulo 8, versículo 20. Ahora, algunos dicen, no, es que cuando dice hermanos y hermanas se refiere así como los de la iglesia, que el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, ¿no? En las iglesias, ya ves que en las iglesias a nosotros los cristianos nos dicen, los hermanos, que a mí no me late eso, ¿ah? A mí no me gusta esa etiqueta de que los hermanos. A mí no me gusta eso porque no son mis hermanos. ¿Tú quién crees en Cristo? ¿Tú crees en Cristo? Ah, pues tú eres mi hermano, no eres el hermano fulano de tal, eres mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos unidos por la sangre de Cristo. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero muchos dicen que aquí se refería que no, pues es que los hermanos como de la religión no es cierto. Todavía en ese tiempo ni existía ese léxico, brother. Aquí se refería literalmente a sus hermanos y hermanas de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 19. ¿Todos estamos allí? La Biblia dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesucristo tenía hermanos, ¿verdad? Y hermanas, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y en letras rojas dice ahí, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen y la hacen. Bueno, entonces aquí tenemos una evidencia que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, y muchos, Entonces, pues la Virgen María fue virgen hasta que tuvo a Jesucristo y después cumplió su deber marital, como cualquier mujer que se casa, tiene que cumplirlo con su marido. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Que no, a veces no tenemos esta información y vivimos en el engaño. Y como decía nuestro brother acá, lo de la Virgen de Guadalupe fue un invento de los españoles para poder tener control, ¿no? Darles a alguien con quien se pudieran identificar los indígenas, darles una Virgen morenita, que no existe, no hay una Virgen de Guadalupe. De hecho, yo todas las lupitas que conozco, ninguna es virgen, ¿verdad? El nombre de Guadalupe es obviamente es español, pero trae una influencia árabe. Guadalupe. Exactamente. Sí, de hecho los árabes, Arabia, España, antes de que conquistaran América, antes de que los españoles vinieran a conquistar América, exactamente, España fue ocupada por los árabes 700 años, fíjate. Los árabes conquistaron España por 700 años. Por eso muchos mexicanos parecen, a veces tenemos caras de árabes, hay unos narizones morenos que, ¿por qué? Porque Arabia conquistó, diga, este parece árabe, ¿sí o no? Alibaba y acá, ¿verdad? Pero no, es que sí, tenemos sangre árabe. Nosotros los mexicanos tenemos una sangre revuelta, mixta, de sangre indígena, sangre azteca, sangre europea, de hecho también hasta sangre judía, brother, porque también durante la deportación a Babilonia, durante el reinado del rey Nabucodonosor, muchos judíos huyeron a España y ahí hicieron vida. Y entonces, de hecho, dice que los muchos apellidos que terminan en EZ, como Pérez, González, Ramírez, son de descendencia semita, o sea, de descendencia judía, porque los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y nosotros los mexicanos, pues somos
en inglés dicen mutts, somos como perros callejeros, ¿verdad? Cruzas de todos lados, ¿verdad? Somos como perros callejeros porque tenemos sangre árabe, indígena, española, judía, o sea, somos una revoltura, brother, ¿verdad? Y los apellidos que terminan con Z se dice que son apellidos que traen un trasiego a fondo de descendencia judía, de descendencia israelita. A lo mejor tienes un poco de sangre judía, porque también, como te digo, estás mezclado con otras sangres. Somos como perros callejeros, ¿verdad? Que tenemos una mezcla de diferentes sangres. No, pero fíjate que lo curioso del caso, yo digo, esa es mi opinión personal, esto ya no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero a mí se me hace más original un perro callejero que un pastor alemán. Te voy a decir por qué, porque un pastor alemán es uno y se ve igual el otro y son casi iguales todos, por muy finos que sean, razas finas, ¿no? Razas puras. Y los perros callejeros, un perro callejero es diferente, todos son diferentes y es único. Ese es único, ese es original en su raza canina. Es original ese perro callejero. Sí, pero ese ya es otro rollo. Ahora vamos a Lucas, ahí mismo, a Juan capítulo 7. En el libro de Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Más evidencia aquí de que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Fíjate, versículo 1, capítulo 7 dice, ¿todos estamos ahí? Estamos esperando a los que no están ahí. ¿Tu Biblia qué pasó? ¿La regalaste, carnal? No, la están compartiendo. Versículo 1. Sí. A ver, ¿quién quiere leerlo? Del versículo 1 al 5. Del 1 al 5, Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué? Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Quiénes le dijeron que se manifestaran? Sus hermanos. Dijeron, a ver, si de veras eres profeta acá y que esto y lo otro, pues, ¿por qué no te manifiestas? Y luego dice que en el versículo 5, porque ni aún así, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Jesús tuvo hermanos y hermanas. ¿Hijos de quiénes? De María y José. ¿Nos queda claro esto? Una diferenciación entre discípulos que no le llama a él hermano. Ah, no, a sus discípulos nunca les llamó hermanos. Hay una diferenciación. Sí, exactamente, hay una diferencia. Nunca le llamó hermanos a sus discípulos. Eran sus hermanos de sangre, hijos de María y de José. Exactamente. Entonces aquí estamos viendo nosotros la evidencia con nuestros propios ojos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, el punto es que tenemos que aprender esto. ¿Para qué? Pues porque Dios tiene un llamado en tu vida, Dios te escogió y Dios escoge de lo vil y lo menospreciado, Dios escoge lo débil, Dios escoge a los drogadictos y hace milagros y restaura vidas y levanta a los muertos y le da vista a los ciegos. Y tú vas a ser un testimonio para la gloria y la honra de Dios, pero tienes que estar capacitado para poder contribuir en el reino de Dios, en el avance del Evangelio.
Tú no sabes si Dios tiene un llamado en tu vida para predicar, brother, para que tú lleves el mensaje a otras personas, para que tú seas un instrumento en sus manos y con el conocimiento de su Espíritu Santo que Él te está dando, puedas ser ese instrumento que salve las almas, que lleve las almas a los pies de Jesucristo. Porque Dios no te salvó nada más para que vivas para ti, para que seas un egoísta y vivas para ti. Dios te salvó porque tiene un plan y un propósito para su reino de Él, porque todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Y si vivimos es para Él, y si morimos, morimos por Él. Dios tiene un propósito y un llamado en tu vida, brother. Un sentido de la vida. Y Dios quiere usar tu vida para su honra y su gloria. Dios no quiere que mueras en el mundo de las drogas, que te levanten y te desaparezcan y te conviertan en pozole por ahí, brother. Sí, Dios no quiere que mueras tirado en una banqueta como un guayno, brother. Esto debe causar pasión en nosotros, brother. El evangelio debe causar pasión en nuestra alma, brother. Así como, y por eso Dios escoge a los drogadictos, porque Él sabe cómo éramos. Él sabe que nos jugábamos el pellejo, brother. Él sabe que estábamos dispuestos a perder la vida en 2, 3 acciones, ¿sí o no? Que nos la rifábamos y que andábamos taloneando y que andábamos recio, brother. Y si tú puedes voltear eso, todo ese negativismo para algo positivo, para la gloria de Dios, nada te va a detener, brother. Vas a ser como los discípulos que llegaron y dieron hasta el final, dieron su vida por el evangelio. Los mataron, pero qué preferible que me maten por predicar a Cristo, que de todos modos estaba perdida mi vida, de todos modos me iba a morir, de todos modos me iban a matar. A mí me han balaceado 2 veces, he tenido un puño de sobredosis, me han tenido que revivir, tuve una sobredosis de heroína, varias de cocaína, cristal, y Dios en su misericordia me ha regresado a la vida, me ha traído a la muerte. Me ha perforado el pulmón, el hígado, el páncreas, el estómago. Y yo sé que cada uno de nosotros traemos nuestras historias de guerra, ¿verdad? Era pandillero. Pero todo eso Dios lo escoge. ¿Por qué? Porque Él se glorifica. Escoge lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para que tú seas un testimonio poderoso en sus manos de Dios. Y la gente va a decir, la gente va a ver a Cristo en tu vida, brother. La gente tiene que ver a Cristo en tu vida. Perfecto no vas a ser, brother. Yo no soy un querubín. También cometo errores y a veces horrores. Pero ya no soy el mismo que era hace 5 años, brother. No soy el mismo que era hace 10 años. Antes era una persona extremadamente violenta y agresiva y pervertido. Y todavía tengo fallas. Pero Dios me ha ido transformando. Dios ha ido cambiando mi vida. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si Dios lo está haciendo por mí, Dios lo puede hacer por ti. Y si Dios lo ha hecho por muchos grandes hombres de Dios, lo puede hacer por ti. En el ministerio donde nosotros nos congregamos, es un ministerio que nació en el año 1967 por el pastor Suani, que es el fundador. Era adicto a la heroína y Dios le dijo que abriera una iglesia para drogadictos y sus familias. Y ahora somos un ministerio internacional que estamos casi en todo el mundo. Hay más de 700 iglesias plantadas. Ahorita mi hijo está en un avivamiento de jóvenes, donde vienen jóvenes de toda la república recibiendo dirección de Dios. Tenemos iglesias en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Ámsterdam, en Cuba, todas las partes, en California, en Nueva York, en diferentes partes del mundo, con una visión de alcanzar a los tesoros que están en la oscuridad y traerlos a la luz admirable de Dios, porque tú eres un tesoro en las manos de Dios y Dios quiere rescatar tu vida de la oscuridad para que vengas a su luz admirable. Les voy a traer un libro del pastor Suani que se llama Tesoros de la Oscuridad, para que lo puedan leer y vean de qué se trata este ministerio. Y yo los invito para que cuando salgan de este anexo, pues si no tienen una iglesia donde congregarse, es importante que se congreguen y que busquen un lugar donde congregarse, y son invitados y bienvenidos
a venir a la iglesia donde nosotros vamos, Alcance Victoria, Guadalajara. Yo le doy gracias a Dios por ese ministerio que Dios usó para salvar mi vida, brother. Y es a través de este ministerio que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y se ha dado a conocer a mi vida, brother. Allá dentro de esa caja tienes otra pila, ¿me la puedes pasar, por favor? Ya vamos a dar un aterrizaje aquí. Entonces, Juan capítulo, ¿verdad? Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejarle en pausa. Continuamos. Sí, le vamos a dejar ahí y luego continuamos, ¿verdad? Vamos a... Estamos avanzando muy lento, pero el chiste es que verdaderamente quede el aprendizaje, brother. Que verdaderamente estemos aprendiendo, ¿sí? Aquí no estamos viniendo a jugarle a la iglesita, a venir a jugarle a hacer una juntita, a hacer una charlita. No, brother, Dios tiene un llamado en tu vida, brother. Dios te ama y dio su hijo a morir en esa cruz del Calvario. Pagó un precio muy alto, no es cualquier cosa. Y a veces nosotros menospreciamos y tomamos por poca cosa lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para tu vida y Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Y una escritura dice, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Jesucristo, sino también sufrir por Él. Y así como éramos guerreros en las calles y nos la rifábamos, pues ahora lo tenemos que hacer para Cristo. ¿Tú crees que yo no me agüito, brother? Yo llevo con un dolor crónico en mi espalda desde el año 96, abril del 96. Y no hay un día que no me duele la espalda, diario, brother. Y me he llegado a desanimar, y he tirado la toalla, y he recaído, y he vuelto atrás. Pero Dios en su misericordia me ha vuelto a dar otra oportunidad más. Y por eso estoy aquí de pie ahorita con ustedes. ¿Sí? Y los amo en Cristo Jesús. Y espero ver fruto de sus vidas. Espero ver discípulos de aquí. Espero verlos en las calles. Y espero verlos ahí congregándose. Espero verlos que nos visiten y verlos alabando a Dios y alcanzando a otros perdidos, alcanzando a otros adictos para la honra y gloria de Dios, pisando escorpiones y serpientes y pisando la cabeza de Satanás, porque Satanás está derrotado. Yo aquí estoy sembrando, brother, y espero ver una cosecha para el reino de Dios, de sus vidas, ¿sí? Y cuando salgan, pues como les digo, son bienvenidos, son invitados para... Es bien importante, brother, que cuando salgas te congregues en una iglesia, brother. Tú solo no la vas a hacer, brother. Necesitas a Dios en tu vida. Y si tú te sueltas de la mano de Dios, y yo me suelto de la mano de Dios, vamos a caer, no la vamos a armar. Vamos a dejarle ahí, y para la otra semana continuamos. Seguimos con el tema de María, pero pues ya nos pudimos dar cuenta que Jesucristo sí tuvo hermanos, ¿verdad? Tuvo hermanos y hermanas. La Virgen María fue virgen hasta que tuvo a Jesucristo. Bendito Padre Celestial, todo el rostro inclinado. ¿Cuántos de aquí no han recibido a Jesucristo? ¿Cuántos de aquí no han aceptado a Cristo en su vida, en su corazón? ¿Quiénes no han aceptado a Cristo? Levanta tu mano. ¿Tú no? ¿Quién le gustaría aceptar a Cristo? ¿Sí? A ver, todos los que levantaron su mano, vamos a pasar aquí al frente. Dice la Biblia que si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pásate, ¿no? Si ya te paraste, no te arrepientas. Dice, y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los